Entonces, bueno, vamos a conversar ahora con Saúl Elías López. Él es ingeniero agrónomo, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos aquí en Venezuela. Es integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y también el Caribe y del capítulo Venezuela. Y es que nos va a hacer él un balance de exportaciones de rubros agrícolas y el crecimiento de producción en el país. Así que solo son 5 empresas que tienen permisos para exportar frijol, por ejemplo, pese a que la producción del país ha presentado un crecimiento y hay rubros como maíz, café, que tienen buenos números para su exportación y sin embargo pocas empresas cuentan con los permisos para exportar. ¿Qué es lo que ocurre allí, Saúl? Bienvenido, buenos días. Hablamos de la Buenos días. papa, pero bueno, eso es harina de otro costal de papas. Pero háblanos de esto, es decir, unas empresas que tienen permiso para exportar, pero la producción del país pese a que la producción del país ha presentado crecimiento. Y otras empresas que están como en lo contrario. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema allí? A ver. Sí, bueno, nosotros desde la sociedad, del gremio, hemos Ujú, podido presentar un balance al país de lo que es la producción de varios rubros, ujú. incluyendo el maíz, un incremento que pudiera estarse hablando de 300.000 hectáreas para este año, este ciclo, considerando que veníamos el 2019 solo de 114.000 hectáreas, que fue el peor año de la agricultura en Venezuela. En el caso del arroz también, para este año se mantiene, pero digamos que hay unos niveles de producción aceptables y una recuperación igual desde el año 2019 para acá. Los rubros tradicionales, café, cacao, Mm. frijol chino, mungo, que es un rubro que no consumimos los venezolanos, trataron de hacer que consumiéramos y Tú adquiriéramos dices el ese frijol hábito, chino. Ajá. sí, Sí, de sí, es consumo. raro. Ujú. Sí, Realmente es con raro. la bolsa de alimentación la gente no lo que hacía era intercambiar este rubro y bueno, se exporta al mercado de Vietnam. No tenemos ni siquiera permiso para exportar directamente a China, que es el consumidor final, sino que pasa por Vietnam y el mismo frijol chino que nosotros producimos, los vietnamitas lo empacan en otra cosa y lo Y venden a lo venden China, como si más fuera. caro. Imagínate. Sí, entonces hay que hacer un trabajo y eso le corresponde al Estado a través del Ministerio de Agricultura de abrir mercados de exportación y que, lo había dicho una vez el presidente, recuerdo, disminuir los trámites, una taquilla única para que las empresas exportadoras puedan hacerlo sencillamente, o sea, mucho más fácil. Y eso Ujú. no se ha dado. Lo que hemos visto es que son muy pocas empresas que tienen las licencias para exportar este tipo de rubros. Pero vamos justamente, que ya que estás tocando ese tema, a hablar de cuáles son esos pasos. ¿Qué es lo que necesitan esos productores para poder exportar con libertad y con tranquilidad los productos que están produciendo y que además tienen para exportar, pues? ¿Qué es lo que se necesita si tuviéramos que enumerarlo, pues? Sí, bueno, realmente ahorita el mercado internacional tiene más requerimientos. Ajá. Estamos hablando O de sea, unas normas que requieren. certificaciones Ujú, internacionales ujú. para ver si cumples con buenas prácticas agrícolas. Desde el punto de vista, ahora consideran el tema ambiental, que es importante, lo que es la producción sostenible de alimentos, la inocuidad. Entonces, hay un proceso de certificaciones en el que Venezuela también está muy retrasado. Hay que hacer un esfuerzo para que esas certificaciones se puedan otorgar a todos los rubros, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hablamos de la palma, una certificación de palma sostenible, porque la palma está etiquetada como un rubro, digamos, que daña el ambiente, que deteriora mucho los suelos, etcétera, pero a través de este manejo donde disminuye o no hay deforestación, se trabaja de otra manera, bueno, se te abren las puertas a los Claro, mercados claro. importantes internacionales. Entonces, eh, para exportar, bueno, hay que tener una empresa evidentemente registrada, hay que cumplir Ujú. con una serie de requisitos que deberían ser públicos y como dijo el mismo presidente de la República, una taquilla única donde se disminuyan toda esa serie de pasos burocráticos que Bueno, hay pero ahorita. y es una cosa que menos mal que estás hablando de eso, Saúl, porque realmente en muchas empresas y en muchos eh, actos de comercio del país, el mayor punto, el meollo principal está en eso que tú estás mencionando. Una sola taquilla para hacer tantas cosas, unos pasos engorrosísimos para seguir. Dígame, los emprendedores haciendo una empresa. Entonces, oye, esas son cosas que hay que atender. Si de verdad quieres que Sí, tal el cual. país pueda ser un líder exportador en algunos rubros, que pudiera hacerlo además. No, y que tenemos un problema ahorita
que es por la contracción del consumo, por el bajo poder adquisitivo, el mercado, por ejemplo, hablemos del rubro del café. Vamos a tener un excedente. Bueno, es que ahora si un momento dado no teníamos café, ahora hay demasiadas marcas. Correcto, entonces ese excedente, si no se abre esa válvula de escape como se hizo con la ganadería, como se va a hacer con los búfalos, realmente, bueno, los productores van a recibir, porque por ley de oferta y demanda va a bajar el precio, ¿verdad? Y van a recibir mucho menos ingresos que ni siquiera algunos van a poder cubrir costos de producción. ¿Y cuáles son esos otros productos? Me hablas de café. Café es uno, cacao es otro. Cacao también, imagínate. Sí, inclusive la misma palma, hay digamos, bastantes opciones para exportar. Hay exceso de producción, pues. Hay opciones para exportar. Lo que pasa es que había una concepción en los 90 donde se exportaba solo los excedentes, después de que cubría mis requerimientos en el país. Hoy en día eso no es así, porque la inversión y los requerimientos que yo tengo que cumplir, si le sumamos las certificaciones, para los mercados de exportación, me hacen que sea otro negocio. Si yo, por ejemplo, ahorita quisiera, digamos, participar en un negocio de exportación de aguacate, tendría que adquirir una finca con unas condiciones particulares desde el inicio de mi producción, ya montarme en un tema de lo que me pide el mercado internacional con certificaciones. Claro, tienes que crear un modelo de negocio para eso. Exactamente, no es ese esquema que decía, no, primero cubrimos y el excedente se exporta. Ya eso a nivel internacional no existe. Claro. Y si al tú crear un modelo de negocio para ese producto que tienes allí y que puede ser una medida, o sea, una forma de que te entre de refrescamiento de tu economía y de lo que estás produciendo y de inyectarle a tu propia producción nacional una buena cantidad de inversión para que salga adelante más rápidamente, oye, es una opción. Sí, claro. Tienes que tener, yo conozco mucha gente que está haciendo en los estados andinos, que no solamente tiene cabras y produce leche, sino que también está haciendo queso y para usted de contar, no solamente eso, o sea, otros productos derivados de eso que está allí, o tienen un restaurante aquí en Caracas. Sí, claro. Por ejemplo. Sí. Entonces tú dices, bueno, ya va. Bueno, claro, esto es otro modelo de negocio que depende de esas cabras, ¿no? Por ejemplo. Sí, y va agregando valor a través de la cadena. Y te entra otra entrada de dinero, un momento otro difícil ingreso de los productores en el país, porque vamos a estar claro que es difícil. Tal cual, porque si comparamos, y mucha gente dice, pero digamos muy a la ligera, no, hay que ser más competitivo, más productivo. Yo apuesto a eso, pero ¿cómo le pides a unos productores, a unos agricultores que son unos héroes ser competitivos y productivos si no tienen crédito? Si lo comparas con los colombianos, no tienen servicios públicos y sobre todo el tema del financiamiento. Aquí nosotros, y se está viviendo ahorita con el tema del maíz, los productores están exigiendo un tema de precios y le están pidiendo al gobierno que lo haga. Para mí eso no es la vía. La vía, y se planteó el año pasado, lo que es el tema del precio alterno a la importación. Y esto es un commodity que tiene unos precios de referencia internacional. Entonces, es sentarse con la agroindustria y definirse entre los mismos actores y el Estado no debe intervenir en eso. Ahora, te digo una cosa, Saúl, ¿qué pasó en el camino? Porque aquí había un instituto que se llama Instituto de Comercio Exterior, que ayudaba a los empresarios agrícolas a precisamente a exportar mangos. Mango, en un momento en que el país exportaba mango de una manera impresionante. Entonces, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué ocurrió allí? Bueno, es una válvula de escape para el que está produciendo aquí, necesita una entrada de dinero extra. Claro. Para el mismo producto que está produciendo, para el mismo país, de hecho. Y el Estado le conviene porque es un ingreso de moneda extranjera, puede ser de dólares, para generar, en este caso, empleos, riqueza. Y revitalizar tu producción aquí. Tal cual. Y poderse, de alguna forma, seguir autofinanciando, porque eso es lo que está ocurriendo. Y dentro de los problemas, bueno, le decía que ahorita no hay crédito y no hay reposición de maquinaria. La adopción tecnológica está, bueno, tenemos un rezago de más de 25 años, por ejemplo, en el caso del maíz. Y sin eso, ¿cómo se es más productivo? Es difícil, es muy difícil. Pero también tú hablabas en algún momento de la desigualdad en las poblaciones rurales. Eso también está afectando todo esto. Sí. Explícanos, por favor. Bueno, nosotros somos
uno de los países de Latinoamérica que tiene más personas en las urbes, en las zonas urbanas, más de 86%, y solo el 14% en las zonas rurales. Y hoy hay otro fenómeno, porque, bueno, hemos visto, por lo menos de manera, digamos, no un estudio que hemos hecho, pero sí otra vez hay un incremento en lo que es la migración de jóvenes, sobre todo, y hemos visto que la agricultura familiar en este caso la está liderizando las mujeres, en un Oye, vale, qué 60%. bueno Eso, que eso toca es ese tema, favorable, claro, pero es un pero problema es rudo porque generacional que se está armando con el relevo así es, generacional. porque antes, háblame háblame de una finca productora en Mérida o en un estado de estos de esa zona del país que eran familias que el agricultor, la agricultora, los muchachitos y cada quien tenía su tarea. Y eso funcionaba muy bien. Sí, Ujú. sobre todo Pero, en ese eje andino, como bien ha ujú, dicho, en ujú, Táchira, Mérida, Trujillo, ujú. que son altamente productivos. Nosotros estamos hablando de notas negativas, pero de nota positiva nosotros tuvimos Sí, vamos a el hablar de lo mejor positivo también, rendimiento eso. Ajá. promedio de hortalizas en Latinoamérica. Bueno, fíjate. Y además que es que tú lo ves. O sea, oye, haga el ejercicio de ir a Mérida. Yo se lo pido, se lo ruego por favor a la audiencia. Mérida es maravillosa. Sí, Y ahí te das cuenta de cómo se trabaja y cómo esas familias que quizás están ahora siendo afectadas, como dices tú, Saúl, porque el núcleo familiar, bueno, se tuvo que desmembrar, ¿verdad? Esas familias tienen unos campos sembrados, una cosa que tú, bueno, te emocionas de ver aquello, ¿no? sí, tal cual. Ujú, Y ujú. es muchos rubros que se diversifican y de verdad que las prácticas que emplean son bien favorables. Y bueno, hay un potencial, el tema es ese, ¿Cómo ¿no? hacemos? El problema Hay un es, potencial, pero ¿cómo se explota ese potencial? A ver, tú, ¿cuáles son tus ideas, Saúl? bueno, no, principalmente y lo reiteramos, Ujú, el tema de que se desburocratice, perdón, ujú. el tema de la exportación. O sea, Ok. que haya realmente la oportunidad O de sea, que que se los, eliminen los cuellos de botella sí, donde eso no se puede hacer por la cantidad de permisos y de cosas. tal cual, de que haya la oportunidad de que los productores o los empresarios que vean la oportunidad y cumplan los requisitos, bueno, puedan exportar. Así es. Y tenemos varios mercados que nosotros exportamos, usted lo dijo, mango, exportamos también, Mango, yo me acuerdo, yo vi eh, haber visto esas cajas de mangos bellas, presentadas sí, bellísimas, y ¿no? O sea, estoy a hablando las hace islas del años. Caribe, que hay que retomar Ujú, ese mercado. ujú. Colombia le exportamos maíz, le exportamos arroz. Y bueno, hay otros mercados que están demandando de lo que es productos y sobre todo frutas, hortalizas, como el caso de Europa, pero hay que tener las certificaciones. Claro. Mucha gente me pregunta y me dice, ¿y qué pasa con el tema de los productos orgánicos? Bueno, eso requiere una inversión mayor. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú haces la transición a una agroecología o orgánico, disminuyes muchísimo la producción, o sea, los niveles de productividad, de rendimiento, pero eso se compensa con precio. Es otro mercado. La gente paga más por un producto orgánico porque sabe que, bueno, no hubo ninguna exposición de químicos, etcétera. Aquí en Venezuela no hay ese mercado No, eso está establecido. completamente crudo. Hay emprendimientos y hay cosas, pero eso, chiquiticos, Es pues. muy pequeño, Ujú. sí. Y hay que hacer una política de Estado. Ecuador lo hizo y hay muy fuerte unos agricultores que viven de eso y le exportan alimentos orgánicos a la Mm. Unión Europea. Es que si tú te pones a ver, Saúl, hay tantas posibilidades de modelos de negocios para que con un país tan, bueno, con tantas posibilidades, ¿no? Bueno, pero hay que ponerle, bueno, no sé, ponerle cariño, ¿no? Claro, claro. Y la otra llamada que siempre hacemos es al Ejecutivo de que se reactive la Comisión Nacional Agroalimentaria, que convoque a la academia, a los Ujú, gremios profesionales, a los actores productivos, ujú. para sentarnos Y ver oye, qué se puede hacer, sí, nosotros, exactamente. nuestra tarea es asesorar al Estado en materia agroalimentaria. No, nos formamos en este país eh, de manera gratuita, realmente, Ah, tú pues, estudiaste en Maracay. sí, en la UCES Ah, Maracay, sí, señor. y de alguna forma uno tiene que retribuir eso, y parte de eso es esto, ¿no? Asesorando para que podamos... Bueno, qué interesante panorama, Saúl. Bueno, habrá que seguir insistiendo en esto, ¿verdad? Poner Ujú, los temas en la discusión para que se movilice la cosa, ¿no? así Gracias es, por muchas asistir gracias. al programa. Saúl Elías López, ingeniero agrónomo, es presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos e integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación, América Latina y el Caribe y el capítulo Venezuela. Bueno, balance de exportación de rubro, era de lo que conversamos. Vamos a colocar un poquito, no, vamos a la publicidad de Román.